Avanza País no otorgará el voto de confianza al gabinete y encima promoverá la interpelación y posterior censura del ministro de Energía y Minas y del ministro de Transportes y Comunicaciones. Claro. No solamente dice, ¿sabes qué? No te voy a dar el voto, encima voy a interpelar y voy a censurar. Bueno, y vamos a conversar de esto con Ernesto Álvarez, quien fuera presidente del Consejo de Ministros antes que Denis Miralles, y que por supuesto, habiendo pasado por el cargo, doctor Álvarez, muy buenas noches, bienvenido a Latina. Doctor. Nos interesa conocer su posición en el sentido de que estamos en un momento ciertamente crítico, preelectoral y con alta inestabilidad política. No parece tener garantizado el respaldo el gabinete de Miralles, el voto de confianza. Cuéntenos su opinión sobre este escenario. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Santiago y Fiorella están... Estoy muy agradecido por la invitación a vuestro espacio. El problema es el de siempre. Primero, como ustedes bien han reseñado, estamos en una campaña electoral donde los mecanismos se alteran porque ya no prevalece la lógica o el sentido común, sino prevalece el cálculo que los asesores de marketing pueden establecer. Obviamente los marqueteros suelen equivocarse. Normalmente solamente uno de los marqueteros, de los asesores de marketing, es el que actúa de manera correcta. Todos los demás fracasan. El que gana es el que tiene la razón. Todos los demás fracasaron, ¿no es cierto? Cobran, pero se van. Pero ¿a quiénes se refiere con asesores de marketing, digamos? ¿A quienes están detrás de los políticos? Como para poder entender esta figura que está utilizando. Sí, porque, a ver, seamos honestos. Avanza País ha sido una de las bancadas más serias y con mejores propuestas legislativas, posiblemente quien ha logrado las mejores leyes, tanto en cuanto a barreras burocráticas, a libre competencia, a la concretización de una economía social de mercado en el Perú. Avanza País se ha destacado justamente por no transar con la demagogia. Que ahora nos diga de que por no estar de acuerdo, por una semana de colegios virtuales, de educación virtual en colegios, una semana, no va a dar el voto de confianza, sí, y por supuesto va a propiciar la caída del gobierno de emergencia después de, ¿cuánto? ¿2 semanas? ¿3 semanas? Significa de que el cálculo es electoral, no es el común. O sea, Avanza País, la bancada de Avanza País normal, en condiciones normales, hubiera hecho de tripas corazón, hubiera dicho no estoy de acuerdo con obligar a que los escolares tengan un porcentaje deficitario de educación durante una semana, pero hubiera planteado la necesidad primordial de mantener la estabilidad del gobierno. O sea, doctor, entre líneas podemos comprender... los escolares con una inestabilidad en el gobierno, o sea, con un nuevo ministro de Educación. Ahora, luego, el comunicado es, para decirlo de una manera correcta, normal, decente, el comunicado está equivocado. Si no le dan el voto de confianza, ese gabinete cae. Entonces, no puedo decir yo que voy a matar a una persona y después le voy a gritar. ¿Ya? O sea, porque si el gabinete no le dan la confianza, el gabinete cae. Y posiblemente también el presidente interino. Entonces no tiene sentido decir, lo voy a matar y después lo voy a interpelar. Claro, pero en todo caso, ¿qué herramienta puede tener ahora mismo el equipo de gobierno para sostenerse, para persuadir a los congresistas? Porque, claro, la decisión última de clases remotas para contener la crisis energética, esa decisión generó mucha incomodidad y a partir de eso hemos visto un gabinete tambaleante. Pero, ¿qué le queda a la señora Miralles para poder mantenerse en el cargo? ¿Estos diálogos políticos son suficientes?
Me temo de que está en peligro el gabinete de Miralles, no por decisión propia, porque, a ver, si no hay gas natural, entonces va a verse afectado en forma progresiva todos aquellos usuarios de gasolina, tanto las empresas, las industrias, como también los particulares que conducimos autos de gasolina o que somos usuarios de transporte público. Esto no se ve el domingo, no se va a ver hoy día, lunes, tampoco se va a notar demasiado el martes, pero a partir del día jueves, lo normal sería que haya un desabastecimiento de gasolina. El pensamiento de Miralles es muy simple. Mientras más gastemos, si seguimos gastando como si nada hubiera ocurrido, va a llegar un momento en que no va a haber gasolina y no va a haber posibilidad de transporte para nadie. Y eso va a significar, primero, incremento de los precios y luego, simplemente, la desaparición del producto. ¿Cuántos días son la de reparación? Los ingenieros dijeron 14. ¿Ustedes le creen a los ingenieros, a los de Osinarmin? No, no. ¿Usted le cree? Deben ser unos 16, 17, porque, por ejemplo, hoy día hubo lluvias intensas. Claro, no se puede trabajar en la zona por las condiciones. No pudieron trasladar tuberías. Podrían ser 20 días. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si en los últimos 10 días no hay gasolina? Por eso es de que el gabinete Miralles, de manera exagerada o acertada, decidió desde un inicio que no hubiese clases en universidades ni en colegios durante una semana para obligar a consumir menos. En cualquier familia, en cualquier hogar nuestro, cuando hay la posibilidad de quedarnos sin dinero, ¿qué es lo que hacemos? Recortamos gastos. Ahora, ¿va a afectar la educación de una manera seria, traumática? No, es una semana. O sea, no se le va a dar la confianza a un gabinete por ese motivo. Estamos locos. Doctor Álvarez, pero de repente la pregunta también que muchas personas se hacen es por qué cuando se toman este tipo de medidas, las primeras restricciones son para la educación, es decir, que los niños pasen a la virtualidad, que las universidades, institutos tengan clases remotas. ¿No hay otro sector, además del teletrabajo para el sector público y que el privado tiene más complicaciones, no hay otra forma de que no se movilicen tanto las personas? Por ejemplo, tenemos partidos en los próximos días y algunos también decían, ¿por qué no se cancelan los partidos? Que también va a generar mayor movimiento de ciudadanos. ¿Por qué siempre la educación es la primera alternativa para pasarlo a remoto? Esa creo que es la pregunta que se hacen muchos de las personas que nos ven y nos han podido consultar incluso en las calles. Usted tiene razón, pero en principio se pasó a teletrabajo a todo el sector público, que era una buena medida, y la educación, lo importante que es la educación es que está organizada de manera celular, de forma tal que si pasa una semana a la virtualidad, prácticamente se asegura la vigencia y la efectividad de la medida de manera inmediata, cosa que no ocurre con otras actividades económicas que por la misma naturaleza del Perú, que tiene un 75% de actividad informal, no es efectiva las medidas. Claro, un estadio de fútbol que reúne a una gran cantidad de espectadores, posiblemente unos 30.000, 40.000, podría perfectamente posponerse, y estoy seguro que el gabinete de Miralles va a acoger todo ese tipo de medidas. Pero recordemos de que la mayoría de la gente que va a un estadio de fútbol va en transporte público, no va en transporte privado. Y el transporte público siempre se va a estar movilizando. O sea, no es que alguien alquile transporte público específicamente para ir en grupo a un estadio. O sea, incluso, doctor Álvarez, entendiendo que la medida puede ser criticable, es interesante ver cómo el gabinete
no solo ha tenido esa batalla, ha estado lidiando con el Niño costero también, con el fenómeno de las lluvias. Ahora hay una fuerte presión de incremento de precio de los combustibles por el contexto de guerra. Es decir, se han juntado varias situaciones complicadas para cualquier equipo de gobierno y estamos en este escenario. ¿Cuánto complica más el hecho de que haya elecciones, digamos, y su opinión sobre cómo llegaremos como país también a las elecciones? Porque ya queda poco más de un mes, digamos, estamos cerca de los 30 días para el domingo electoral y estamos en esta situación media de incertidumbre con un equipo de gobierno que todavía no está investido, ¿no? Bueno, no tiene el voto de confianza, porque realmente el voto de investidura se da en los países parlamentarios. Nuestro país, por ejemplo, que es un híbrido medio raro, que hay que estudiar derecho constitucional realmente para entenderlo en parte, lo que tenemos es el voto de confianza. ¿Por qué? Porque los ministros ya están actuando. Claro. Ya están firmando normas legales, lo que no sucede en los países parlamentarios. El problema es, claro, como usted bien lo ha dicho, estamos con el Niño costero. Recordemos que el año pasado los técnicos nos dijeron que no iba a haber Niño costero y que lo que iba a haber son fuertes lluvias en la ceja de selva del Perú. Por tanto, no hubo la advertencia adecuada. Y eso es culpa de los técnicos de diversos organismos que tienen por única misión estudiar las condiciones climáticas para dar previsiones más o menos acertadas. Muy bien, se fracasó en ello. La descolmotación de los ríos es una tarea, limpieza de cauces, todo eso. es una tarea de los gobiernos regionales y de los alcaldes provinciales. ¿Se ha efectuado? Sí, pero en parte. Hay zonas donde no se ha hecho. Entonces, todo eso es cargado a la cuenta del gobierno nacional, de una manera injusta, por cierto. Es más aún cuando en realidad han tomado el gobierno hace semana y media, un poco más. Entonces, es nada lo que pueden hacer. La labor de ellos prácticamente es reactiva, pero en realidad por la premura de la juramentación, etcétera, de los cambios, posiblemente ni siquiera conozcan a las personas que tienen que hacer la labor o que tienen que ir a ayudar a los gobiernos regionales con maquinaria del gobierno central. Posiblemente ni siquiera tengan los equipos jurídicos afiatados para las declaraciones de emergencia y para el traslado de los equipos. Todo esto requiere experiencia, requiere aprendizaje y requiere por eso mismo gobiernos estables. Entonces, retirarle la confianza en este momento o no darle la confianza al gabinete Miralles es un suicidio, porque estamos en varias crisis al mismo tiempo. Crisis climática, crisis de la criminalidad, crisis energética y crisis política. ¿Cómo puede alguien preferir el cálculo electoral, darle de golpes al herido, al gobierno que está herido, que está en el suelo, querer hacer más puntos dándole de golpes al gobierno herido en lugar de ayudarlo y decirle, haz lo que tienes que hacer? Perfecto, interesante esa mirada sobre el cálculo político electoral y cómo podría afectar aún más la estabilidad en el nuevo equipo de gobierno. Ernesto Álvarez Miranda, ex premier, ex presidente del Consejo de Ministros. Gracias, doctor, por su tiempo y por su mirada sobre esta situación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches.